proyecto de ley orgánica de prevención integral de drogas será debatida esta semana en la Asamblea Nacional tras haberse suspendido 3 veces su votación por falta de acuerdos en torno al tema de endurecimiento de penas y prisión preventiva para los sospechosos que transporten cantidades mínimas de narcóticos. Con nosotros Ricardo Camacho, experto en seguridad, ex asesor de Gustavo Chalk en el Ministerio del Interior. Bienvenido. Gracias, Gaby, un placer saludarte. El CONCEP resolvió modificar la tabla que sirve de base para sancionar el tráfico de drogas en mínima, mediana, alta y gran escala. Por ejemplo, con la tabla anterior, quien era sorprendido hasta con 1 gramo de heroína era susceptible de una sanción de 2 a 6 meses de cárcel, pero por ser un delito castigado con una pena menor a 1 año de cárcel, según el Código Integral Penal, los jueces no podían aplicarle la medida de prisión preventiva. Ahora, la nueva tabla fija como máximo la cantidad de 0,1 gramos en el caso de heroína o la droga conocida como H. La nueva tabla de sanción para posesión de drogas y la idea de incluir una disposición reformatoria para que la prisión preventiva se aplique también a quienes son hallados con poca cantidad de narcóticos, ¿cree que es la salida al problema de drogas y permitirá el castigo a los microtraficantes? Gabriela, como le explicaba, mire, cuando una persona tiene un sistema de gripe y pasa una bronquitis, el Ecuador, podríamos ejemplificar que en el tema de drogas pasó al consumo de drogas, pasó al tema de bronquitis y se le quiere curar con antigripales. Pensar que metiendo presos a los microtraficantes, es decir, un microtraficante antes podía tener con la tabla antigua de 0 a 300 gramos, vamos a lo más fácil, hoy bajó de 0 a 20 gramos, o sea que la tabla anterior se equivocó con 280 gramos, no es una cosa tan fácil. En segundo lugar, el problema no está en totalmente los microtraficantes, es en el tema de educación, o sea, cómo yo blindo a mi hijo, a mi hija y a la sociedad en general del tema de las drogas. Y entonces ahí viene un tema de un proceso educativo, un sistema integral y que sea un problema de salud pública. Yo puedo llenar mañana las cárceles, que es lo que va a ocurrir en los próximos meses, se va a llenar de microtraficantes, pero yo quiero saber es quién distribuye la droga en la sierra, quién distribuye la droga en la costa, en el oriente, en Galápagos. Cuando lleguemos a ese punto, cuando tengamos concientizados a los padres de familia, a los hijos, a la comunidad educativa, es decir, el Ecuador hoy por hoy carece de una política pública de prevención de drogas, de tratamiento. Imagínense, el Estado ecuatoriano va a recurrir ahora a las clínicas privadas porque no tenemos lugares de centro de rehabilitación, cuando la mayoría de las clínicas privadas, salvo honrosas excepciones, son clínicas de terror, donde torturan a los jóvenes, Gaby. Ahora, si la solución no va por el camino de endurecer penas y hablamos de la prevención, también ¿cuál es la alternativa? A ver, a veces se entiende mal. En el Ecuador tenemos 2 tablas, ¿no es cierto? Una, la del consumo, en donde no se penaliza el consumo. ¿Qué sacamos, amigos televidentes, metiendo preso a un joven o a una persona adulta que consume droga? La persona adulta ya cumplió los 18 años y es su problema, pero los menores de edad, joven que es detenido por la policía, es llevado a la policía de la niñez y la adolescencia, llamada a sus padres para explicar el problema. Entonces ahí viene un trabajo conjunto entre los padres de familia, los abuelitos, los tíos, la sociedad, el Estado en su conjunto, los profesores capacitados, es decir, toda una tarea conjunta para que ese joven trate de salir del tema de las drogas. Pero el joven, ¿por qué consume drogas? Porque tiene problemas en su hogar, no es comprendido, serie de dificultades que tienen los muchachos ahora. A esos problemas de fondo es a los que tenemos que llegar. Y la segunda tabla, entonces la primera tabla, ¿cuál fue el error? La primera tabla yo creo que fue positiva, la del concepto, la del consumo, pero lo que se tenía que haber hecho es lo que se hizo en Uruguay. Durante 1 año, año y medio, preparar a la comunidad de que iba a salir una tabla. La tabla salió de un día para otro. Y entonces la gente no estuvo preparada y esto les sorprendió. Y la segunda tabla tal vez fue muy laxa, como lo han señalado algunas autoridades. Y entonces la tabla se trata de endurecer. Está bien, los microtraficantes tienen que ir a la cárcel, no vamos a permitir que los microtraficantes estén en todos los lugares. Pero mandarles de 3 años de cárcel a una persona que hoy tiene 20 gramos no es la solución. Tenemos varias medidas alternativas. ¿Por qué no usamos los brazaletes electrónicos para que esos microtraficantes vayan a sus casas y estén privados de la libertad? Es decir, llenar las cárceles con mulas no tiene sentido. Y por ejemplo, la solución para quienes reinciden. Sí, por ejemplo, ya debería adoptarse el tema de residencia, tú lo manifestaste muy bien, Gaby, de 2 a 6 meses no había prisión preventiva, se podría cambiar ese tema, podría adaptarse que de 2 a 6 meses exista prisión preventiva. Yo más que la prisión preventiva en las cárceles públicas preferiría que la persona vaya con
con un brazalete electrónico a su hogar que está totalmente controlado, no se le permite la salida, electrónicamente usted le controla el metraje que puede salir la persona y esa persona no se daña. Si hay problemas de reincidencia, se va aumentando las penas. Además hay que pensar que la persona que es detenida por microtráfico es detenida por la policía con un parte policial. Y el parte policial es informativo. Ojo, hay que tener mucho cuidado en el parte policial y yo creo que mis buenos amigos del Consejo de la Judicatura están trabajando mucho en el tema parte policial, porque tú no solo necesitas un parte, necesitas pruebas, fotografías, inteligencia, seguimiento para saber que esa persona está haciendo tráfico de drogas. Si no, el proceso se cae en base a lo que se conoce como el debido proceso. En el proyecto de ley, el CONCEP será reemplazado por una Secretaría Técnica adscrita a la Presidencia de la República con el fin, ha dicho el gobierno, de manejar directamente la política de prevención de consumo de drogas. ¿El gobierno nada ha tenido que ver con el CONCEP en el plan de prevención de drogas ilícitas? No es cierto. El CONCEP dependía del señor Procurador del Estado, pero todo el comité ejecutivo del CONCEP era conformado por el señor Ministro del Interior, el señor Ministro de Educación, de Salud, etcétera. Entonces estaban completamente informados. Lo que hay que resaltar es que el CONCEP ha sido ciego, sordo y mudo, no ha sido el órgano rector que el Ecuador necesitaba. Cuando se contrató un pianista con $3 millones en Guayaquil, $3 millones que pudo haber servido para un CONCEP que tenía, no sé, $200.000 o $300.000 al año para prevención en todo el país. Se gastaron $3 millones en un pianista. O cuando se hizo la política equivocada del bolsiqueo en los colegios. Es verdad, ahora necesitamos, si se aprueba este proyecto de ley, una secretaría técnica adscrita a la presidencia, pero que sea técnica, con profesionales que dirijan una política pública y no tengan miedo, y no se manejen en el ámbito político, sino que se cumpla una política en base a lo que el país necesita y lo que sea una política de prevención y no tener miedo a X o Y ministro porque tiene tan fortaleza en el gobierno. Y la política de salud pública aplicada por el gobierno del presidente Rafael Correa, ¿cuántos centros de atención ambulatorios de rehabilitación tiene el Estado? ¿Qué programas de reinserción existen? Eso sí es trágico. Creo que me ha hecho una pregunta trágica, mi estimada Gabriela. Las camas que tiene, digamos, hay un proceso ambulatorio, hay un proceso ya de internamiento cuando la persona tiene una adicción mayor. El Ecuador carece casi totalmente de centros de rehabilitación públicos. Cuando los chicos son ingresados por la droga H, van a hospitales públicos a terapia intensiva o si no a la parte de psiquiatría. Y acabo de leer el fin de semana en Diario Expreso que el Estado ecuatoriano quiere hacer convenios con el sector privado y, como he dicho, hay clínicas que merecen nuestro respeto, pero la mayoría de estas clínicas que nacieron al son del negocio, como la droga es tan barata en el Ecuador, hay una gran demanda, entonces también las clínicas nacieron y yo no creo que las clínicas actualmente que tenemos sean las más adecuadas. O sea, el país tiene una emergencia nacional, Gaby. El proyecto de ley que se ha tratado durmió meses en la Asamblea y el artículo 2 decía que es de interés nacional. ¿Cuál fue el interés nacional para demorarse tantos meses? ¿Y cómo en 8 años no pudimos tener una política pública de prevención de drogas? Y por eso digo, hoy queremos curar al enfermo de bronquitis con antigripales. Muchas gracias a Ricardo Camacho por su participación aquí en Contacto Directo.